Seguimos adelante en Sin Distancias y los próximos minutos les proponemos acercarnos a la antropología. La revolución digital ha transformado nuestra forma de vida y, como muchas otras cosas cotidianas, los hábitos de lectura han tenido que cambiar ante la aparición de las tecnologías digitales. Muchas personas leen diariamente, a veces en papel, pero también en los ordenadores, las tabletas y los móviles, mediante correos electrónicos, mensajes de texto y chats. Está claro que ha cambiado la forma de leer. El profesor Francisco Cruces, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, nos propone reflexionar sobre las mutaciones de la lectura, para lo que ha invitado a una experta en el tema. Decía Svetan Todorov que alguien que lee está como ausente, como si estuviera en otro sitio, y que hay pocas cosas tan comunes, tan importantes en la vida cotidiana como leer, de las que podamos decir tan poco, porque en realidad cuando uno ve a alguien leyendo, pues como que no estuviera haciendo nada, ¿no? Es una actividad silenciosa y sin embargo es una actividad central en la vida diaria, así que está bien que los antropólogos nos enfrentemos a ella y tratemos de decir algo. Y justamente por la complicación de decir algo sobre la lectura, pues nos hemos traído a una buena amiga y experta en esto de leer, que es María Brea. Buenos días. Muy buenos días. Para que nos ayudes un poco a descifrar, a desenterrar qué hay en esa práctica cotidiana, silenciosa, que atraviesa las horas, los días, los momentos de la mayor parte de nosotros, pero que hacemos ya como sin darnos cuenta, ¿no? Como un automatismo más de las muchas cosas que uno hace sin pensar. Entonces, hoy proponemos pensar un poco la cuestión de la lectura contigo. María Brea ha trabajado durante años de experiencia en proyectos que tienen que ver con alfabetización digital, con comunicación, con lectura y con todo lo que acompaña a la lectura, que no solo es lectura, ¿verdad, María? Pues no solo es lectura, y si bien es algo silencioso, también cada vez más, y también gracias a lo digital, comienza a ser una práctica social cada vez más. Si antes lo compartíamos entre las amistades más cercanas, nuestras lecturas, pues también la red nos permite diseminar más nuestras lecturas y nuestras escrituras en todas partes. O sea que hay de alguna forma un antes y un después de la lectura que también queremos abordar con María. Le podemos llamar de muchas maneras, podemos hablar de la lectura digital, aunque no sé si existe específicamente una manera de leer que sea digital. ¿Eso es así, María? Pues sí, hay muchas cuestiones que cambian. Primero, la cuestión de la linealidad. Los libros, en su gran mayoría, y podemos poner excepciones tipo Rayuela, se empiezan por el principio, se terminan por el final, y el autor más o menos sabe cuál va a ser el camino que va a andar ese lector. Si bien cuando nos vamos a la red, pues está toda la cuestión hipertextual en el que no se sabe por dónde entra el lector ni por dónde sale, así que su propio trayecto es más laberíntico y más idiosincrásico. O sea, es más el laberinto lector, ¿no? Es como una especie de biblioteca borgiana la red, ¿no? Está llena de entradas y salidas. Llena de entradas y salidas y de desvíos, sobre todo. Es una de las cuestiones has comentado la novela de Cortázar, Rayuela. ¿Tú la leíste de corrido o la leíste con la propuesta esta modular que él hacía, ¿no? De empezar por donde se quisiera? Yo empecé, la primera vez que la leí a saltos, de delante a atrás, tal y como se propone, y luego la he leído de maneras más o menos sueltas o diversas. O sea, tú la leíste como la maga, no como Horacio Oliveira. Yo hice la oliveirada y yo la leí de corrido como si fuera un libro normal, ¿no?
Pero sí está bien la comparación, ¿no? Porque es verdad que nuestra lectura ha ido cambiando en esa dirección, ¿no? De volverse una lectura menos lineal, o sea, menos marcada por los comienzos y los finales, ¿no? En realidad, si lo piensas, todos los textos que tienen hiperenlaces te guían un poco y te proponen caminos diversos, pero quien lo escribe no sabe cómo va a leerlo, así que las, digamos, maneras de leer cada vez son más, y además no sabe si las va a leer de tirón o, como comentábamos antes, va a guardarlo para después, en esas listas infinitas de lectura, de uy, me proponían esto, pero ahora no me voy a tomar ese desvío, lo tomaré más adelante. Pero en la escuela más bien te decían que no leyeras así, ¿no? O sea, eso era un poco incorrecto, eso de andar leyendo a saltos, ¿no? O de empezar los libros por el final, o de andar hojeando los santos, ¿no? Como le llamaban antiguamente a los libros, decían, no vayas a los santos a mirar los cromos, sino léete la letra gorda, ¿no? Ahí los derechos del lector de FNAC te dirían que uno tiene todo el derecho a empezar por donde quiera, a dejarlo cuando quiera y a tomar tantos desvíos como le apetezcan, de adueñarse de ese texto que ha escrito otro y reescribirlo tú para tu propia lectura. O sea, hemos ganado el derecho, digamos, a la deriva lectora. A navegarlo, sí. Sí. Y bueno, pero habrá también gente que se siente un poco incómoda con esa manera de leer, ¿no? A algunos nos gusta llegar al punto final de un libro, ¿no? Cuando has estado peleando con la sinuosidad del recorrido y al final llegas, ¿no? Tal, y dices, bueno, punto final. Yo creo que todavía hay lectores que sentimos este acicate, ¿no? Sí, creo que ha habido, digamos, que el texto se ha vuelto poliédrico y que hay distintos textos que proponen distintas lecturas. Una novela siempre está más pensada para empezar por la página 1 y terminar, a ser posible, con pena cuando pone fin, si es que lo han hecho muy bien. Pero otras no, otras están hechas para incluso continuarse en la red y tenemos todos esos fenómenos de fanfic y demás. Fanfic, que son, por ejemplo, Harry Potter y demás, pues ha generado muchísimas relatos y novelas que van escribiendo los propios lectores, que imaginan otras situaciones y fantasean sobre qué le podía pasar a esos personajes y las escriben, y además son muy consumidas también por los fans. Y eso ha realizado una especie de previsión que tuvieron desde los años 50 los teóricos de la lectura, ¿no? Cuando dijeron, la lectura es siempre obra abierta, ¿no? Es lector in fábula, el lector forma parte del sentido del texto y por tanto un texto no está concluido si no incluye también al lector como un agente fundamental que le da sentido al texto, ¿no? Que lo termina, que lo redondea. De alguna forma la red está haciendo también eso, ¿no? En realidad sí, creo que en parte es la red y todas las posibilidades que genera lo que ha hecho que Benjamin, por ejemplo, vuelva a ser un autor súper leído y muy valorado, porque cobra todo el sentido o los modos de ver que nos proponía Berger, pues tiene todo el sentido ahora, porque podemos tener muchos modos de ver o de leer, dependiendo de cómo lo miremos, y también el propio ver puede entenderse como una otra manera de leer, ¿no? Bueno, para nuestros oyentes más ingenuos les vamos a explicar, María, que Walter Benjamin nos estamos refiriendo, digamos, a este personaje de la sociología crítica que a veces se ha visto un poco como un epígono del trabajo de Theodor Adorno o de Horkheimer, pero en realidad Walter Benjamin, justamente lo que estás diciendo es que hoy día yo creo que tiene casi incluso más presencia por
en la discusión actual sobre sociología de la cultura por esa cosa un poco visionaria, ¿no?, que él tuvo sobre la modernidad de formas de comunicación como el cine, como la fotografía, y probablemente lo digital no estaba todavía entonces en esas preocupaciones de Walter Benjamin, pero efectivamente hay una prefiguración de algunas de las cosas que estamos viendo. Fíjate, estabas comentando de Walter Benjamin. Hay un texto de Benjamin que me interesa mucho, que es el texto que escribió sobre la traducción. Y una de las cosas que estamos viendo, creo yo, en la red es cómo el concepto de autoría, que estaba ligado a escribir un texto cerrado, un texto reconocible, único y por tanto atribuible a un autor único, queda en cierto modo desdibujado en estas actividades que estás comentando, como las que hacen los fans sobre el texto o sobre la serie o sobre la obra. Y de alguna forma diluyen la idea de obra, pero también la apropian y, digamos, borran un poco sus límites, ¿no? Claro, esto pone de manifiesto en qué medida la traducción, decía Walter Benjamin, era una producción de sentido, era una forma de autoría, tal vez no con el mismo estatuto que tenía la idea de autor, pero sí estamos viendo que estas formas de producción simbólica de la red tienen mucho de esto, ¿no?, de traducción, de mashup, de poner en relación cosas, de sampleo, ¿no?, en la música, ¿no?, de coger de aquí, coger de allá y pegar cosas, ¿no? Sí, es una posibilidad que trae todo lo digital y que permite, pues, esa cuestión más de viaje, es decir, las obras no están terminadas porque el autor las pone a disposición y la gente, con suerte, se las apropia y a partir de ese momento genera derivados con o sin permiso, porque no siempre los autores permiten que se reescriban sus propias piezas. Bueno, esa es la parte. Pero se hace. Hay un lado oscuro en todo esto, o sea, no vamos a vender un producto, ¿no? Pero digamos que con sus luces y con sus sombras estamos hablando de que efectivamente existe una nueva economía cultural y también unas nuevas formas de producción simbólica o de producción de la cultura que están vinculadas a esta forma de circulación, ¿no?, de los textos. O sea, el texto está cambiando también, ¿no? Sí, hay una nueva economía, pero en realidad no siempre esas personas, o casi nunca en realidad esas personas que reescriben o que producen obra a partir de la obra previa generada, forman parte del entramado económico. Es decir, podemos decir que esa gente que hace un fanfic y que escribe una obra entera a partir de Harry Potter no participa de la creación de valor económico. Ellos lo producen, para ellos tiene mucha valía, pero no tiene precio, por decirlo de algún modo. Son otros agentes los que hacen lucro de ello. Sí, digamos que aquí hay también nuevas mediaciones y nuevas maneras de colocarse en el proceso de la mediación, ¿no? Siempre hay quien sabe vender la cosa o quien sabe ponerla a circular, ¿no? Y quien sencillamente la crea. Claro, estamos hablando también de un aspecto que yo creo que ha cambiado mucho en esta cuestión del texto, que tiene que ver con la relación con la escritura, ¿no? O sea, leer ha dejado de ser sencillamente una actividad separada del escribir. Yo creo que nunca lo fue, ¿no? Pero probablemente ahora estamos viendo con mucha claridad que los lectores en la red son lectores escritores. Sí, ahí cada vez queda más fusionado, el 2.0 permite y cada vez más las redes sociales y demás, que todo el mundo pueda escribir si así lo desea y en el propio, digamos, leer, la gente va escribiendo a la vez por lo que lee y por eso se convierte en un acto todavía más social. Y luego llega el momento de la convergencia de medios, en que Jenkins nos habla a través del transmedia y demás,
en el cual pues ya empieza algo que empieza como un libro, pasa rápidamente a una película, a una serie. Digamos que hay una especie de traducibilidad de los relatos en distintos formatos, unos visuales, otros auditivos, otros textuales. Sí, no solo se traducen, sino que se enriquecen y forman un universo más complejo. Entonces, viajan por los distintos medios. Un buen transmedia se supone que no es una traducción de una cosa a la otra, no es pasamos el libro a una película, sino que un universo creado en una película o un libro viaja y se enriquece en otros formatos, en un cómic. ¿Y tú, María, trabajas entonces en este tipo de transmedia o de transmediaciones o en general tus proyectos tienen que ver fundamentalmente con la lectura en el sentido literario del término? No, yo trabajo más en lo multimedia y por tanto también en transmedia. Y existe un poco esa convergencia a la que lleva el 2.0 y la red, que vas echando mano de aquel medio que mejor encaja con el fin que en ese momento tienes. Uh-huh. ¿Hay algún proyecto que te haya gustado especialmente trabajar? Pues, que nos quieras contar un poco en qué consistía o qué hacías. Bueno, he estado en varios proyectos también relacionados con lectura y educación. Sí. Y recuerdo con mucho cariño toda mi colaboración con Leer.es. Leer.es. Sí, que es un centro virtual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la mejora de la competencia lectora y de las alfabetizaciones múltiples. Y nada, animo a cualquiera que le apetezca echar un vistazo. Hay muchísimos recursos, tanto para profesorado como para alumnos y familias. Y que la verdad, bueno, de estas cosas que uno recuerda con cariño y que piensa que fue una buena inversión de tiempo. Uh-huh. ¿Y qué son las alfabetizaciones múltiples? En realidad las alfabetizaciones múltiples podemos entenderlo como la alfabetización, porque si la alfabetización es aquello que nos permite obrar como ciudadanos completos y de pleno derecho en la sociedad, hoy en día para poder participar de ella no nos basta con saber leer un texto plano, ¿no? Tenemos que poder hacernos con los distintos medios y leerlos y escribirlos de manera crítica y creativa. Las alfabetizaciones múltiples o la alfabetización mediática e informacional, la verdad es que, como siempre, hay un poco de discusión sobre cuál es el concepto que hay que utilizar, pues engloba tanto el uso de las tecnologías como de los medios de comunicación de masas o de Internet, y es una cuestión de eso, de ser capaz de desentrañar el mensaje y de producir mensajes adecuados. Sí, de ser buen lector, entonces lector de libros, lector de papel y también lector de pantallas, ¿no? Y lector de situaciones. Sí, eso es lo que te permite, digamos, relacionarte con la vida, con los otros y también con el aprendizaje, porque la lectura, al fin y al cabo, suele ser base de todo el resto de aprendizajes, ¿no? Uh-huh. ¿Leemos más o leemos menos ahora con la red? ¿Cómo lo ves tú? Porque está claro que estamos leyendo de otra manera, pero a veces como que se discute cuánto leen los lectores, cuánto leen los españoles, cuánto leen los mexicanos. Yo no sé si esa pregunta tiene mucho sentido hoy, ¿no? Pues a mí me resulta muy llamativo. Si tú miras las estadísticas, lo más visible es aquello que no preguntan. Y siempre la pregunta es, ¿cuántos libros has leído? ¿Cuántas? Pero nadie pregunta cuántos blogs has leído, cuántos correos, cuántas actualizaciones de perfil en Facebook, en Twitter.
Entonces se invisibiliza toda una serie de prácticas lectoras muy potentes y que llevan mucho tiempo a las personas y por tanto pudiera parecer que se lee menos. Y que son muy relacionales, ¿no? Que son muy constructivas, digamos, del entorno de relación al que pertenecen las personas, porque son maneras de estar vinculado con tus hijos, con tu trabajo, con tus amigos a distancia, con las tareas inmediatas, las listas de la compra, en fin, cantidad de pequeños detalles cotidianos hoy día pasan por el texto y la lectura, ¿no? Yo os propongo a todos hacer un pequeño diario de qué habéis leído desde que os habéis despertado, y probablemente os hayáis despertado, hayáis mirado en el móvil a ver si os habían entrado unos cuantos WhatsApps, después hayáis leído la página principal de varios periódicos, no ya solo uno, sino que hayáis leído El País, El Mundo, otros, solo por cotejar un poco cuáles son las dos portadas. Después habréis salido a la calle, posiblemente hayáis ido escuchando un programa de radio o algo así, que también es otra forma de lectura. Y si vais sumando, os daréis cuenta de que la lista de lectura es larguísima y es posible que todavía no hayáis cogido una novela hasta, no sé, si vais leyendo en el metro, pues puede que sí, pero si no, puede que hasta que volváis a casa por la noche no hayáis cogido una novela, pero habréis leído muchísimo. Bueno, si los oyentes toman la idea de María al pie de la letra, por favor, enviadme esos diarios, porque tenemos con eso una investigación que llenaría con seguridad ese hueco que estás diciendo, ¿no? Que nos permite entender esta lectura de alguna forma ramificada, ¿no? O fragmentada, pero también muy porosa a los muchos momentos de la vida cotidiana, ¿no? Y a los muchos soportes distintos a través de los cuales accedemos a la lectura. Otra práctica que es muy común es que ahora mismo cada vez que no sabemos algo sacamos el móvil, tiramos de Google y buscamos a ver si conseguimos completar qué es ese término que no conocemos bien o esa curiosidad que nos falta y demás. Entonces, yo diría que se lee más, pero sobre todo que se lee diferente. Bueno, yo creo que es un muy buen momento para hacer un pequeño spot publicitario y anunciar que en realidad dentro de unas semanas invitaremos a Julián López y a Romina Colombo y a alguno otro de los compañeros que han participado en nuestro estudio sobre la lectura hoy, sobre las transformaciones contemporáneas de la lectura, que va a aparecer en un libro próximo esta primavera, se llama Maneras de leer, y donde justamente hacemos algo de lo que estás diciendo, María, y tú lo sabes porque conoces el proyecto. En ese sentido es un proyecto híbrido, como de hecho creo que somos la mayor parte de los lectores, o sea que es un proyecto que ha querido atender tanto a la lectura digital como a los momentos offline en los que leemos de otras maneras que a lo mejor ya no corresponden con la construcción canónica que la escuela hizo del significado del acto de la lectura, ¿no? Una idea mucho más aislada, mucho más solipsista probablemente del acto de leer, ¿no? Así que ya os hago el anuncio de que tendremos más sobre la lectura próximamente y en todo caso, María, yo no sé cómo ves tú esta división entre digital y no digital, entre online y offline, porque frecuentemente hablamos de este tema como si efectivamente hubiera una especie de muros separando la realidad. Pero yo no sé si es así, o sea, si realmente se trata de dos realidades estancas y distintas, ¿no? Pues a mí me parece que sobre todo cuanto más avanza esa relación y más digital nos volvemos en cierto aspecto, menos frontera hay o es más porosa y más invisible. En realidad somos
digitales y analógicos es algo que cada vez funde mejor y que rompe un poco esas barreras. A mí me parece complicado decir aquí empieza mi yo digital y aquí termina mi yo analógico. O sea que tú eres optimista desde ese punto de vista, ¿no? De abrazar una identidad digital o un modo digital de relacionarte con el mundo de los textos y la lectura. Los estudios dicen que, o sea, Castells te diría que somos muy parecidos y que aquellas personas que, por ejemplo, tienen pocas relaciones sociales en el mundo físico o corpóreo, tienen pocas relaciones también en el virtual. Tenemos muchas identidades, pero somos un yo, ¿no? Y navegamos diferente, por supuesto, y efectivamente pues no te comportas igual o no transmites lo mismo en un espacio informal que formal, pero eso te pasa también en lo digital y en lo analógico. No te sueles comportar exactamente igual en un puesto de trabajo muy serio que cuando estás por ahí con tus amigos, ¿no? Uh-huh. Oye, y esto de la navegación a mí me encanta porque es una metáfora muy significativa de lo que ha cambiado como la actividad cognitiva al leer, ¿no? Quiero decir que es esta metáfora de navegar un texto, ¿no? Como si en realidad estuvieras ahí en un mar de cosas. Da un cierto sentimiento oceánico, de todos modos, a veces leer así, ¿no? Dices, empiezo por aquí y no sé dónde voy a acabar. A mí me parece que requieren mayores competencias, porque perderse es muy sencillo en mitad del océano, así que hay que saber navegar mejor. Los marcadores textuales se pierden muchas veces o no están claros. También el propio hecho de que todo el mundo pueda escribir implica que muchas veces los textos están peor escritos y que son más difíciles de leer. También el poder divagar es algo que es fantástico, pero pues como la poesía muy abstracta te requiere más capacidad para llegar a puerto, porque hay que llegar a puerto en muchas ocasiones en la lectura, no siempre, pero... ¿Y no hay un crecimiento exponencial como del ruido textual en el mundo, con tanto texto, tanta muchísimo, cosa? Muchísimo, y eso es otra de los grandes desafíos, ¿no? La capacidad de curar contenidos, digamos, de aislarse de ese ruido. Hay que buscar, digamos, ya no hay una enciclopedia que dice esto es lo que hay que leer y esto no. Así que hay que esforzarse para tener y desarrollar estrategias que te permitan elegir tus referentes y desinfoxicar, porque si no aquello es imposible. Esos son los dos lados de toda práctica, ¿verdad? Cuando hablábamos del lado luminoso y del lado oscuro, yo creo que en realidad toda práctica es fuente de placeres, pero por definición todo placer tiene sus sinsabores, ¿no? Tiene su escozor, ¿no? El Eros y el Tánatos, ahí sí, lo tenemos. Sí, yo de pronto siento, por ejemplo, que aquel placer de la biblioteca que te permitía, digamos, recorrer una especie de mundo de textos guiado, ¿no? Había una cierta cosa segurizante cuando entrabas a una buena biblioteca. Es decir, qué bien estoy aquí, no solo porque estoy con todos estos libros, sino que tenías un poco esta sensación que estás diciendo de curatoría, ¿no? De que aquí ha habido además mucha gente construyendo esta arquitectura de textos en la que me siento cómodo, ¿no? Yo creo que a algunos nos ocurre a veces en la red que echamos mucho de menos, ¿no? Este confort un poco más protegido, ¿no? Uh-huh. No, hay que buscar nuevos referentes y
Y es verdad que el tiempo es limitado, así que uno también pues no tiene tiempo para estar todo el día haciendo criba y criba, pero bueno, pues es la parte A y la cara B de esa misma posibilidad de que todo el mundo escriba y todo el mundo vierta lo que piensa. Y como dice Remedios Zafra en el libro del que estaba hablando, Porvenir, todos escribimos para todos. Bueno, pues muy bien, María, muchísimas gracias por tu iluminación y tu compañía, y te esperamos pues próximamente para seguir hablando de este tema, que yo creo que es un tema que hay que revisitar para seguir pensando en nuestras maneras de leer y en las múltiples maneras de leer. Muchas gracias, María. Pues muchísimas gracias a ti.